En la práctica número 3 veremos las fuerzas coplanares concurrentes. Como vamos a describir más adelante, este tipo de fuerzas se caracterizan porque convergen en un único punto y además están todas contenidas en un único plano. El objetivo que se persigue con esta práctica es que podamos determinar lo que se conoce como la resultante, es decir, la suma de varias fuerzas que cumplen con la característica anteriormente descrita, que son coplanares y concurrentes. Para esto vamos a utilizar diferentes métodos, métodos gráficos, métodos analíticos y luego vamos a comprobarlo en el equivalente de lo que sería una experiencia en laboratorio con un dispositivo que se conoce como la mesa de fuerzas. Para ello, pues vamos en términos generales a describir cómo va a estar constituida esta práctica. Vemos este sistema de fuerzas que, aunque no es concurrente, pues existen métodos o artificios que se pueden aplicar para convertir un sistema de fuerzas en concurrentes. Sin embargo, esto no corresponde al campo de física 1 de teoría, sino que se ve en otras materias, como el caso de mecánica racional, donde las fuerzas que son aplicadas a un cuerpo rígido no están contenidas en el mismo punto, no son concurrentes, no necesariamente son coplanares, y se aplican algunos métodos o unos artificios, como les comenté, para poderlas convertir en concurrentes. En este caso, pues todas las fuerzas que vamos a considerar en la experiencia de esta práctica van a ser concurrentes y estar contenidas en el mismo plano. Vamos a determinar la resultante primero con métodos gráficos, el método del paralelogramo y el método del polígono. Para ello, pues vamos a utilizar un simulador, o por lo menos en el informe que van a entregar, van a utilizar un simulador que se encuentra en esta dirección. De todos modos, no se estresen si no se distingue bien lo que aparece en esta dirección, porque ya lo tienen disponible en el Classroom, la dirección del enlace que se va a utilizar para este simulador, igualmente en el documento en PDF donde aparece la explicación teórica de estos modelos. También pues vamos a calcular la resultante con métodos analíticos, a saber, son los métodos de relaciones trigonométricas y el de descomposición rectangular, que estoy segura que ya casi todos lo han visto en el tema de vectores en teoría. Este sí lo vamos a resolver con cálculos, no necesitamos un simulador para poder aplicar estos métodos. Y luego pues vamos a comprobarlo utilizando el dispositivo de la mesa de fuerzas. Anteriormente en clases presenciales, pues en el laboratorio se disponía de este instrumento, de este dispositivo, y con unas pesas se representaban con magnitud y la dirección que se especificaba cada uno de los vectores de fuerza, se calculaba la resultante y luego se representaba en la mesa de fuerza, además de las fuerzas originales, la fuerza equilibrante, que más adelante vamos a ver de qué se trata esta fuerza equilibrante. Para ello, en esta oportunidad, de forma virtual, pues vamos a utilizar un simulador que tiene básicamente la misma función. Le vamos a indicar el ángulo y la magnitud de cada fuerza. Esta las va a representar y luego tendremos que calcular aparte cuánto vale la fuerza resultante para, a partir de ella, representar en la mesa de fuerza o reproducir en la mesa de fuerza la equilibrante, y precisamente el sistema quedaría en equilibrio si está bien calculado. Vamos entonces a modo introductorio a recordar cuál es la diferencia entre magnitudes que son escalares. Recordemos que magnitudes significa cantidades físicas que son susceptibles a ser medidas, ya sea de forma directa o indirecta, que esto lo vimos en la práctica anterior. Entonces las magnitudes escalares se caracterizan porque quedan completamente definidas cuando nosotros expresamos su valor, su numérico, su magnitud, incluyendo las unidades. Ejemplo de ellos, como aparece acá, tenemos el tiempo, el volumen, la masa, la presión, todas estas, la temperatura, son cantidades escalares que pueden ser positivas o negativas. Fíjense que yo puedo decir que la temperatura en Canadá está a menos 3 grados centígrados. Es un valor negativo, tiene sus unidades, tiene su magnitud, pero es una cantidad escalar. El menos no significa que sea un vector, simplemente que es una cantidad que se encuentra, al ser negativa, a la izquierda o por debajo del cero de referencia. En cuanto a las magnitudes vectoriales, de las cuales nos vamos a ocupar en esta oportunidad, se refiere pues a aquellas cantidades físicas que para poder tener sentido, para poder expresarlas, necesitamos indicar, además de la magnitud, es necesario definir hacia dónde están dirigidas, es decir, la dirección y el sentido que tienen. Ejemplo de ellas, tenemos la fuerza, está en primer lugar porque esa es específicamente la cantidad vectorial que nosotros vamos a utilizar acá, las fuerzas, concretamente los pesos. También tenemos el desplazamiento, la posición, la velocidad,
Todo ello son ejemplos de cantidades vectoriales. Lo que es el trabajo, la energía, esas son cantidades escalares, el voltaje, la intensidad de corriente. Mientras que estas otras que mencionamos por acá, como la fuerza, el desplazamiento, la posición, la velocidad, se trata de cantidades de tipo vectorial. Los vectores, como sabemos, son representados a partir de una flechita donde el tamaño de esa flecha va a indicar la magnitud, módulo o norma. Nosotros acá, pues para aplicar los métodos gráficos, necesitaremos definir una escala equivalente donde lo que midamos con esa reglita, a pesar de que va a representar una longitud, por ejemplo, 10 centímetros, buscar el equivalente en escala a que esos 10 centímetros van a representar una determinada cantidad de unidades de fuerza. Por ejemplo, decir que 10 centímetros equivalen a 1 newton. Por ahora, como no hemos visto la parte de representación gráfica, donde aprendemos a calcular las escalas, pues queda más o menos a criterio de quien está haciendo el gráfico, tratar de ubicar una escala donde quepa, digamos, el dibujo, la representación dentro del papel, la hoja donde se va a representar, por ejemplo, en papel milimetrado, sin que se salga de ella o que quede demasiado pequeña que luego no podamos hacer las mediciones o los cálculos asociados. Tenemos también la dirección, que por convención esa dirección puede expresarse a partir de un ángulo medido desde el eje X positivo en sentido antihorario. Y el sentido viene determinado por la punta de la flecha que indica en qué sentido de la línea de acción está apuntando ese vector. En cuanto a las fuerzas, cuando nosotros nos referimos a fuerzas coplanares concurrentes, necesitamos primero identificar o recordar a qué le denominábamos fuerzas, así como aparecen en estos diagramas de cuerpo libre, en esos huacales con manzanas que están representados en unas fuerzas. Supongo que para desplazar ese huacal, ese cajón, se le están aplicando, por ejemplo, en el caso inicial, 2 fuerzas y luego cumplen con el principio de superposición, es decir, que podemos sumarla para calcular una fuerza total o fuerza resultante. ¿Pero qué es una fuerza? Se define como el resultado de la interacción entre 2 o más cuerpos. Y las interacciones, recordemos que pueden darse por contacto o a distancia. Por contacto son aquellas fuerzas que, como su nombre lo indica, necesita que el ente o el elemento que está aplicando la fuerza esté en contacto físico con el otro cuerpo al cual se le está aplicando dicha fuerza. Ejemplo de ellas, como veremos más adelante en el caso de las prácticas que tienen que ver con dinámica, y como en teoría también lo verán en el tema de dinámica, está la llamada reacción normal, la fuerza de roce o de fricción, la tensión. Todos estos son tipos de fuerzas que requieren el contacto físico para que se puedan presentar. Y luego tenemos las interacciones a distancia, también llamadas interacciones de campo, tales como las interacciones que se dan por campo gravitatorio. La más famosa y conocida de todas es el peso. El peso se refiere a la fuerza con la que la Tierra, o un cuerpo con masa en términos generales, atrae a otro cuerpo hacia su superficie. El peso entonces para nosotros acá en la Tierra representa la magnitud de esa fuerza y se obtiene multiplicando el valor de la masa por la aceleración de la gravedad. Siempre el peso lo debemos representar como un vector vertical apuntando hacia abajo, que aunque la Tierra pues en su forma es esférica o aproximadamente esférica, debería tener una dirección radial. Para contextos o distancias pequeñas como las que nosotros analizamos acá en física, pues se percibe ese tramo de la Tierra, se ve como si fuese plano y por lo tanto la aceleración de la gravedad lo podemos perfectamente tomar como un vector vertical hacia abajo. En el sistema internacional, para efectos de esta práctica, lo vamos a tomar como 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y bueno, a causa de las fuerzas, como también se verá en dinámica, mediante la aplicación de las leyes de Newton, se puede demostrar, puede presentarse una condición de equilibrio o reposo del cuerpo o bien un cambio de estado de movimiento. En ese caso se aplicaría la primera o la segunda ley de Newton según sea el caso. Pero en esta oportunidad pues no vamos a aplicar las leyes de Newton porque el objetivo es simplemente con esta práctica es que podamos calcular la resultante de un sistema de fuerzas y lo comprobaremos en la mesa de fuerza aplicando las condiciones de equilibrio. Ahora bien, ¿qué características tienen esta fuerza? Que la acción viene determinada por el punto de aplicación de la fuerza, donde ella esté actuando, como lo vemos acá en este diagrama, que las fuerzas están actuando en el centro de gravedad de ese huacal. También tiene que ver la dirección que tenga la fuerza, hacia dónde está dirigida, y la magnitud de la fuerza, que en la práctica podemos medirla con un dinamómetro o el equivalente de una balanza que utilice el resorte.
y esa deformación del resorte que va a estar calibrado con ese dispositivo, como en el caso del dinamómetro. Fíjense que tenemos unas escalas, unas franjas, y cada una de esas franjas debe tener un equivalente a una determinada cantidad de fuerza. Por ejemplo, que cada franja que se asome, cuando nosotros colgamos un peso de este ganchito que vemos acá en el extremo, entonces representa un valor de 1 newton, por ejemplo. Entonces, este es el instrumento que se utiliza en el laboratorio para medir la fuerza. Como les dije, la balanza que nosotros utilizamos en nuestros hogares para pesarnos, mide eso, el peso, que es una fuerza, y funciona con el mismo principio, solamente deformando un resorte diferente, un muelle, para poder registrar en esa escala cuánto es el peso expresado en kilogramos de fuerza con la que la Tierra nos atrae a nosotros, a su superficie. ¿Cuáles son las unidades que se pueden utilizar para expresar la fuerza? Por ejemplo, en el sistema internacional, la unidad de fuerza debe venir expresada en newton, que equivale 1 newton a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. En el sistema CGS, entonces se expresa en dinas, y las dinas utilizan, como aparece acá, gramos por centímetro sobre segundo cuadrado. En el sistema métrico gravitacional o sistema métrico de ingeniería, recordemos que la fuerza se expresa como una cantidad fundamental en kilogramos de fuerza, que considerando que el G sub C vale 9,8, entonces 1 kilogramo fuerza va a ser equivalente a 9,8 newtons, bajo esa premisa. Recordemos que no siempre la gravedad local pues equivale al valor de G sub C, sin embargo acá en esta práctica lo vamos a tomar como ese valor aproximado. Ahora bien, ya definimos lo que era la fuerza, o recordamos de qué se trataba la fuerza. ¿Cuándo son concurrentes? Cuando la línea de acción de todas las fuerzas, que pueden ser 2 o más, se intersectan en un único punto. Y si además se cumple con la condición de que, además de ser concurrente, todas estén contenidas en el mismo plano, entonces se trata de un sistema de fuerzas que es coplanares y concurrentes. Ejemplo de ello, fíjense que acá tenemos un cuerpo, que está acá en color verde, y tenemos la fuerza F1, F2, F3. Si prolongamos sus líneas de acción, vemos que todas convergen en un único punto, por lo tanto, esas fuerzas son concurrentes y al estar contenidas en un mismo plano, son coplanares también. Imagínense ustedes que agarro un montón de lápices y los dejo caer en el piso. Van a caer en diferentes direcciones y sentidos, pero al estar contenidas todas en el mismo piso, son coplanares. Claro, para que sean además concurrentes, tiene que cumplirse la condición de que la línea de acción de todas las fuerzas, como en este caso, converge en un único punto. Fíjense aquí tenemos un semáforo que está colgado de unas tensiones, tensión 1, tensión 2 y tensión 3, y todas esas tensiones convergen en un único punto, como lo vemos por acá. De manera que acá se trata de un sistema de fuerzas que están en el mismo plano vertical y además son concurrentes, fuerzas coplanares concurrentes. El método que nosotros vamos a emplear por allá por las últimas prácticas, que es para fuerzas coplanares no concurrentes, sí se utiliza para lo que les comentaba al principio, para poder transformar un sistema de fuerzas que no sea concurrente, llevarlo a un sistema de fuerzas concurrente. Y ahí es donde aparece el concepto de momento, porque las fuerzas, cuando están en un punto diferente de ese eje de rotación, van a producir entonces el efecto de momento o de par o torque, que no se presenta cuando las fuerzas son concurrentes. Ahora bien, vamos a hablar del dispositivo que se va a emplear acá, que es la mesa de fuerza. Fíjense que acá les estoy colocando este dispositivo. Básicamente lo que vamos a colocar son fuerzas debido al peso, y en estos elementos que vemos colgando, que aparecen en esta mesa de fuerza, que se utilizan unas poleas para cambiar la dirección de la fuerza. En estos elementos que nosotros vemos colgando, que son los portapesas, es donde vamos a colocar nosotros precisamente, en la práctica por lo menos se hacía así, una especie de moneditas o unos discos que tenían una ranura por donde uno los colocaba en estos portapesas para tratar de simular cada una de las fuerzas. Obviamente las fuerzas las colocábamos en gramos de fuerza, y luego se les solicitaba a los estudiantes que, dadas esas tres fuerzas, por ejemplo, peso 1, peso 2 y peso 3, determinaran cuánto valía la resultante de ese sistema de fuerzas y lo comprobaran en la mesa de fuerzas. Por supuesto, primero tenían que hacer los cálculos del análisis, y una vez que calcularan las resultantes, se iban a la mesa de fuerzas. Había como una especie de maletica con esos disquitos de metálico,
y entonces iban colocando sobre los portapesas esos disquitos metálicos. Por ejemplo, si uno les decía que eran 80 gramos de fuerza, entonces tenían que colocar varios disquitos que hicieran el equivalente a los 80 gramos de fuerza. Cada disquito traía grabado cuánto era el peso en gramos que representaba. Y además los portapesas normalmente pesaban unos 10 gramos, que había que incluirlo en el cálculo. Por ejemplo, si necesitaba representar 80 gramos de fuerza, ya llevaba 10 el portapesa que ustedes ven ahí colgando, y lo que tenía que sumarle eran 70 gramos. Ahora bien, esto que ven en color celeste dice que es la E. La E es la fuerza equilibrante que nosotros vamos a calcular, pero numéricamente tiene la misma magnitud que la resultante. Por eso todo el asunto acá va a ser calcular esa resultante, porque ya una vez que la tenga en una línea, simplemente digo que es igual que la fuerza equilibrante y que está desfasada a 180 grados. Es decir, este hilo que ustedes ven acá, una vez que ellos calculaban la resultante, con magnitud y dirección, a la dirección la desfasaban 180 grados y con la misma magnitud lo colocaba en el portapesa, y si el ejercicio estaba bien calculado, se supone que esta mesa tenía que estar en equilibrio. ¿Y cómo se sabía que estaba en equilibrio? Si cuando sacábamos este perno, este clavo que nosotros vemos acá, ese pin, lo sacábamos, este anillito tenía que quedar centrado. Si estaba mal calculado, el anillito se iba a mover para algún sector, iba a estar sesgado, indicando que el sistema no se encuentra en equilibrio. Entonces, esta es la manera como en laboratorio se comprobaba si el estudiante sabía calcular la resultante de un sistema de fuerza. Lo hacía por métodos gráficos, luego por métodos analíticos, ya ahí él le servía para comprobar. Y una vez que haya pasado esas dos etapas, era que iba a la mesa de fuerzas para hacer la siguiente comprobación. Pues bien, ahora vamos a hablar de esos métodos para hallar la fuerza resultante, que, como les dije, es la base para la fuerza equilibrante. Los métodos para sumar vectores están en dos categorías. Están los métodos gráficos y los métodos analíticos. Los métodos gráficos probablemente se los nombraron en la teoría. Acá los vamos a aplicar nuevamente, que son el método del paralelogramo. Tiene una limitación, como vamos a ver, que el paralelogramo nada más me permite sumar de 2 en 2 vectores. Sin embargo, la filosofía de este método se emplea en muchas materias, de hecho es la base de mecánica racional, y muchas materias que se sustentan en lo que implica el hallar la resultante por el método del paralelogramo. Y está el método del polígono. Hay otros autores que agregan el método del triángulo. Me parece redundante porque un triángulo es un polígono, solo que cuando nada más hay dos vectores, el polígono que se forma es un triángulo, pero básicamente está dentro de la misma categoría. Y están los métodos analíticos. Esto estoy segura que si fueron ampliamente estudiados en teoría y se les van a evaluar en ese examen de teoría, que son el método de relaciones trigonométricas, donde vamos a encontrar la ley del seno y la ley del coseno. Y está el método de descomposición rectangular, ¿okay? Que significa básicamente, como su nombre lo indica, hallar las componentes en el plano cartesiano de cada una de las fuerzas que componen el sistema. Y lo que nosotros vamos a calcular son las componentes de la fuerza resultante. Obviamente, después que uno conozca las componentes de la fuerza, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, es decir, la raíz de la suma de las componentes al cuadrado, y ya tenemos la magnitud de ese vector resultante. Y si queremos hallar la dirección, como vamos a ver más adelante, y estoy segura que en teoría lo vieron, simplemente aplican el arco tangente de la relación de lados, dependiendo con qué eje quieran expresar esa dirección. Normalmente, como les dije, se estila que la dirección se exprese desde el eje X positivo en sentido antihorario. Acá vemos, por ejemplo, una visión desde arriba de lo que sería el plato de la mesa de fuerza. Fíjense que en la imagen anterior, en la fotografía, no se distinguía, pero la mesa de fuerza está escalada, tiene todos los ángulos, de manera que con las pesitas que yo les dije, uno reproduce la magnitud de la fuerza. Y acá simplemente uno movía el portapesas con el hilo que estaba colgando de este anillo central y colocaba esa fuerza en el ángulo que te indicara el ejercicio. ¿Okay? Acá, por ejemplo, tenemos F1, F2, F3. Para que esté en equilibrio, luego tenemos que agregar una cuarta fuerza que viene siendo la equilibrante, que es la que contrarresta el efecto de F1, F2 y F3. Y este es el anillito que vemos, que inicialmente, por supuesto, él está anclado con un pin, con un perno, y después que uno coloca todo el sistema, incluyendo el equilibrante, es que puede sacar el perno para que eso quede en equilibrio. Ahora bien, vamos a hablar entonces de cada uno de estos métodos, específicamente del método del paralelogramo.
El método del paralelogramo, como les dije, sirve para sumar dos vectores. Si tengo 3, 4, 5, 6 vectores, no los puedo sumar simultáneamente con este método, tengo que ir de 2 en 2. Sumo A más B, lo que me dé, que es esa primera resultante, luego se la sumo a C. Resultante 1 con C me da resultante 2. Luego resultante 2 con D me da resultante 3. Y resultante 3 con E me da la resultante 4, que sería la definitiva si tengo los vectores A, B, C y D. Y así sucesivamente. Con el método ya lo vamos a describir más a detalle. Fíjense que lo que se está formando es básicamente esto, un paralelogramo. ¿Okay? Un paralelogramo, la característica es que debemos colocar o ubicar los vectores que estamos sumando en un origen común, como muestra acá en esta gráfica escalada. Lo vamos a ubicar en un origen común. Y luego vamos a trazar paralelas a ambos vectores, se forma el paralelogramo, de ahí su nombre, y la resultante representa el vector que conecta el origen común de los dos vectores hasta el punto de intersección de las paralelas. Veamos entonces más a detalle este método. Fíjense que, como les dije, se utiliza muchísimo. Esto es un diagrama que van ustedes a realizar, estoy segura, en dinámica de movimiento, por ejemplo, circular. Se está realizando un diagrama de fuerzas y aquí aparece una fuerza tangencial y una fuerza normal, y aplicando el paralelogramo que estoy señalando por acá, se obtiene una fuerza resultante, que es esta fuerza que aparece como Φ. Y luego tenemos esa fuerza Φ con el peso mg, que está acá en color verde, forma otro paralelogramo indicando el producto de la masa por la aceleración. Eso, por supuesto, aquí tenemos dos paralelogramos que están superpuestos uno con otro, teniendo en común pues esta fuerza Φ. Y acá tenemos otro ejemplo de aplicación que se suele utilizar en física. Aquí tenemos otro guacal, ahora son limones. Y bueno, fíjense que igual para sumar dos fuerzas que ya no están en el mismo sentido o en la misma dirección, como una imagen similar que teníamos con un guacal de manzanas, aquí tenemos componentes horizontales y verticales. Entonces recurrimos al método del paralelogramo para poder hallar esa fuerza resultante. Fíjense que aquí este paralelogramo formó un rectángulo y la resultante es la que tenemos por acá. Y noten cómo les comentaba que se puede determinar la magnitud de un vector si ya conozco las componentes. Como en este caso, cada una de las fuerzas F1 y F2 casualmente ya está paralela a los ejes cartesianos, entonces pues ya podemos aplicarle, como si fueran las componentes de la fuerza, el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el procedimiento entonces general formal? Primero vamos a seleccionar una escala. Como les comentaba, eso por el momento va a quedar a criterio de quien esté realizando la gráfica, tratando de que no se le salga de la hoja, pero que tampoco vaya a quedar muy pequeña. Cuanto más grande sea la gráfica, más precisión va a haber en la respuesta. Pero no podemos hacerla tan grande que después no quepa o que se salga la resultante. Fíjense que hay que tener más o menos una idea cuando uno ve las componentes o el ángulo de la fuerza y la magnitud. Es bueno siempre que uno se haga una idea hacia dónde se va a proyectar o hacia dónde va a crecer ese paralelogramo para más o menos estimar dónde voy a colocar el origen, de manera que cuando el paralelogramo se construya no se vaya a salir de la hoja. A veces uno comienza en el centro y luego se va hacia un lado y me estoy desperdiciando gran parte de la hoja. Entonces hay que tener una idea primero, antes de hacer el gráfico, de qué tamaño puedo tomar yo la escala, qué valores, y dónde debo comenzar a hacer ese paralelogramo, dónde va a estar el origen común. Entonces puedo seleccionar una escala suponiendo que 1 centímetro que vaya a medir con la regla, cada centímetro de la regla equivale, por ejemplo, a 10 gramos de fuerza. Luego debemos establecer un sistema de referencia, es decir, el punto de origen donde voy a comenzar a hacer ese paralelogramo. Como les dije, aquí también, antes de hacerlo a lo loco, es bueno que uno trate de aprovechar al máximo el diagrama por lo que les dije. Cuanto más grande sea la gráfica, más precisión va a tener ese resultado. Precisión, no exactitud. Recordemos lo que vimos en la práctica anterior. Luego vamos a ubicar los dos vectores. Fíjense que les estoy haciendo hincapié aquí que ese método nada más sirve para sumar en un procedimiento dos vectores. Desde el origen común, que es el origen del sistema de referencia, los vamos a ubicar. Para ello necesitamos dos instrumentos básicos de precisión, que es la regla para medir la magnitud y el transportador para medir el ángulo. Luego vamos con esa regla. Una vez que tracemos el paralelogramo, recuerden que trazamos los dos vectores desde el origen común, trazamos paralelas a ambos vectores y luego la resultante viene siendo la diagonal de ese paralelogramo que va desde el origen común
hasta el punto de intersección de las paralelas, como vemos por acá. Entonces, con una regla vamos a medir la magnitud de la resultante y vamos a aplicar el factor de escala que definimos. Por ejemplo, si esa resultante, y ahí hay que tener cuidado, hay que utilizar la apreciación del instrumento, si esa resultante me da 10 centímetros y ya yo sé que cada centímetro equivale a 10 gramos fuerza, entonces estamos hablando de que la resultante es de 100 gramos fuerza. No siempre dan valores bonitos, casi nunca dan valores bonitos. Entonces hay que regresar, hay que utilizar esa escala. Como les dije, el vector suma va a ser esa diagonal de la resultante y luego con el transportador podemos medir cuánto es el ángulo de inclinación que va a tener esa resultante. Siempre lo medimos, como les dije, desde el eje X positivo en sentido antihorario. Luego, pues, que tenemos ese método, veamos acá este ejemplo siguiendo los pasos anteriores. Me están indicando los vectores A y B, pero no me lo están dando como usualmente me lo proporcionan en la práctica, que en la práctica nos dicen el módulo de cada una de las fuerzas y el ángulo. Aquí no, aquí lo están expresando a partir de sus componentes rectangulares. Así que hoy les quería mostrar dos ejemplos. Uno, dadas las componentes, vamos a aplicar el método del paralelogramo, y otro es, dada la magnitud y dirección, cómo aplicar el método del paralelogramo. Aquí, dadas las componentes de A y de B, se pide calcular la resultante. Para ello necesitamos, por ejemplo, una hoja milimetrada. Fíjense que yo estoy viendo que ambos vectores, como tienen puras componentes positivas, va a estar en el primer cuadrante. Entonces yo trato de sesgar el origen del sistema de referencia. Fíjense que lo coloqué, si esto es la hoja milimetrada, en el extremo inferior izquierdo. Luego en otra práctica vamos a ver cuáles son las reglas para hacer representaciones gráficas. Pero bueno, lo coloco en el extremo inferior izquierdo. Luego estoy notando que cada división de esa cuadrícula equivale a una unidad, a un newton. Entonces, fíjense que tenemos acá en el eje horizontal, las componentes son 5 y 1. Acá están representadas, este es 1, 2, 3, 4, 5. Y en el eje vertical las componentes son 2 y 4. 1, 2, 3 y 4. Luego entonces, partiendo de ese origen común, vamos a representar cada vector, donde la cola de esos dos vectores ambas parten de ese origen. El vector A sería la intersección de 5 con 2, aquí está el vector A, y el vector B 1 con 4. Ya todavía no tenemos el paralelogramo, pero ya representamos los dos vectores. Luego vamos a trazar, y aquí vamos a necesitar las escuadras para poder trazar bien como Dios manda esas paralelas. Trazamos en la punta de cada vector paralelas al otro vector. Y fíjense que se está formando un paralelogramo, ese paralelogramo que tenemos por ahí. Luego la resultante viene siendo el vector que va desde el origen común hasta el punto de intersección de las paralelas. Como esto está cuadriculado, en este caso, dadas las componentes que intencionalmente tomé, las componentes de la resultante dieron valores bonitos. Como les dije en la práctica, eso no suele ser así, por eso necesitamos un papel, por ejemplo, milimetrado, que me haga unas subdivisiones en cada una de esas cuadrículas principales. Pero bueno, es para que vean la filosofía del método. Las componentes de esta resultante estamos viendo que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en X y 4, 5, 6 en Y también. O sea que las componentes de la resultante son 6 y 6. 6 en Y, 6 en J, y no nos olvidemos de las unidades. Como los vectores estaban en newtons, nuestra resultante, que es una fuerza, también está en newton. Y aplicando Pitágoras, pues podemos determinar la magnitud. Si nosotros con la regla medimos, ¿ok?, la longitud que tiene ese vector, nos tiene que dar entonces el equivalente de lo que serían 8,48 newtons. Es decir, debería medir, si estamos tomando que cada una de estas divisiones, vamos a suponer que esas divisiones equivalen a 1 centímetro, que cada centímetro equivale a 1 newton, entonces nuestra resultante, al medirla con esa misma escala, debería medir 8,48 centímetros, que equivalen, al hacer el cambio de la escala, a 8,48 newtons. Bien, el ángulo también lo podemos medir con el transportador, aunque al ver que un vector, las dos componentes son iguales en X y en Y, ya se sabe que el ángulo es de 45 grados. Ahora bien, vamos a hablar del otro método gráfico, que es el método del polígono. Y aquí les estoy mostrando otro esquema de cuál es el procedimiento. Nuevamente vamos a seleccionar una escala. Vamos a suponer que voy a utilizar la misma escala, que 1 centímetro equivale a 10 gramos fuerza. Luego vamos a establecer
un sistema de referencia inicial, porque ahora en el método del polígono ese sistema de referencia va a ir cambiando. Establecemos un primer sistema de referencia y vamos a representar el primer vector en esa referencia inicial. ¿Ok? Con una regla establecemos la longitud y con el transportador el ángulo de inclinación o bien las componentes rectangulares. Luego, donde termina ese primer vector, vamos a volver a dibujar un sistema de referencia y ahí vamos a partir de ese nuevo sistema de referencia, vamos a representar el siguiente vector en esa nueva referencia. Nuevamente colocamos con la regla, medimos la longitud, con el transportador vemos el ángulo de inclinación. Normalmente lo que uno hace es colocar primero el transportador, marca con un puntico el ángulo, quita el transportador y luego con la regla desde el origen del sistema de referencia, pasando por donde está el puntico del ángulo, uno traza la línea con el equivalente de la escala que represente a la fuerza. Si estamos diciendo que un centímetro equivale a 10 gramos y me están diciendo que son 50 gramos, entonces yo trazo esa línea, ese vector que mida 5 centímetros. Luego vamos a repetir ese procedimiento con todos los vectores que haya. Entonces este método tiene una ventaja respecto al anterior y es que me permite sumar dos o más vectores simultáneamente, ¿ok? Porque donde termina uno comienza el otro y donde termina uno y comienza el otro, así que en teoría puedo sumar indefinida cantidad de vectores. Por supuesto, eso va a ser más complejo la forma del polígono. De todos modos, lo que nos interesa en este método es dónde está el punto inicial y dónde termina el último vector. Si son 1000 vectores, los voy trazando todos y el vector resultante, como van a ver, solo depende de los puntos extremos y no de la forma o la trayectoria que hayamos seguido. Luego entonces el vector resultante o suma resultante va a ir desde el inicio del primer vector, como les dije, hasta el final del último vector. En otras palabras, es el vector que va a cerrar ese polígono. Y como les dije, con la regla vamos a medir la longitud de la resultante y con el transportador medimos la dirección. Veamos como un ejemplo, pero antes vamos a recordar entonces las características del método del polígono. Permite sumar dos o más vectores a diferencia del método del paralelogramo y cuando se suman dos vectores más la resultante que lo cierra, entonces se le denomina el método del triángulo porque el polígono que se va a formar es un triángulo. Fíjense que si tenemos tres vectores A, B y C y quiero hallar la resultante de A más B más C, trazamos el primer vector que es A. Fíjense que estoy respetando la magnitud, que es el tamaño, y la dirección, que es el ángulo medido desde el eje X positivo en sentido antihorario del vector A. Lo mismo del vector B. Si yo comparo este vector, lo superponemos con este, deben coincidir en magnitud, dirección y sentido. Donde terminó A, dibujé B. Luego, donde terminó B, dibujamos C. Y la resultante es el que va desde el origen del primer vector hasta la punta del último vector. Acá se cumple la propiedad conmutativa, significa que el orden de esos términos no va a afectar el resultado. Yo puedo sumar B más A más C. Y aunque la forma del polígono sea diferente, la resultante siempre tiene que dar lo mismo. Fíjense, comencé con B, luego donde termina B representé A, donde termina A representé C, y esta resultante quedó idéntica a esta que está acá, en tamaño, en dirección y en sentido. O puedo decir C más B más A. Igualito, comencé en este caso con C, luego B, luego A. Quedó un polígono diferente a los anteriores, pero la resultante sigue siendo la misma. La flechita azul tiene el mismo tamaño, forma el mismo ángulo respecto al eje X positivo en sentido antihorario y apunta en el mismo sentido. Ahora vamos a hacer una aclaratoria antes de pasar al ejemplo. Cuando se va a restar vectores, recuerden que la resta es una suma algebraica donde una de las componentes o uno de los vectores va a ser negativo. Así entonces, si yo digo A menos B, lo puedo tomar como la suma del vector A más el opuesto de B, o el negativo de B. Por ejemplo, si tengo A y B y me piden A menos B, y esto aplica para ambos métodos, tanto para el paralelogramo como el polígono, tenemos entonces el vector A. Aplicando el método del polígono, donde termina el vector A, coloco el vector B. Pero a mí no me interesa A más B, porque aquí la resultante de A más B sería esta línea que yo estoy marcando acá con el cursor. A mí me interesa A más menos B. Entonces, dibujamos al vector menos B, que es el mismo vector B del mismo tamaño, aunque aquí se ve un poquito más pequeño, pero bueno, esto es una imagen, no pude editarla. El vector menos B, pero desfasado 180 grados. Y entonces aplico lo que dice el polígono. Si sumo A más menos B, el vector resultante va
del origen del primer vector hasta la punta del último vector. Esta es la resultante de A más menos B. Así se restan los vectores. Vamos entonces con el mismo ejemplo que teníamos anteriormente. Esto es para comprobar que me tiene que dar lo mismo aplicando el método del polígono. Defino el origen del sistema de referencia. Representamos el primer vector que arbitrariamente yo tomé A, pero bien pude haber comenzado por B. Las componentes en este caso del vector A son 5 y 2. Donde terminó el vector A, aquí la diferencia con el método anterior, representé al vector B. O sea que aquí tomo nuevamente mi cero de referencia y a partir de ahí medimos el valor de las componentes del vector B, que son 1 y 4. Luego entonces, la resultante va del origen del primer vector hasta la punta del último vector. Ese es el vector resultante con componentes 6 y 6. Nuevamente fíjense que acá tenemos esos vectores, los mismos que hemos utilizado para el método del paralelogramo y el polígono, pero en este caso vamos a utilizar un simulador que está disponible en esta dirección que tenemos por acá. Estas láminas, pues ya ustedes las tienen disponible en el Classroom si quieren tener acceso a este simulador. Sin embargo, no es el que nosotros vamos a utilizar para efectos del informe, ya que este simulador requiere que los datos de entrada vengan expresados, por ejemplo, a partir de las componentes de los vectores, y nosotros en la práctica normalmente lo que nos dan es el módulo de esas fuerzas, de los pesos que vamos a colocar en la mesa de fuerza y la dirección. Pero recuerden que en general yo puedo tener dos formas de expresar los vectores, o a partir de sus componentes rectangulares o a partir del módulo y el ángulo. Como en este caso conozco las componentes rectangulares, pues este simulador que les estoy colocando en ese enlace se sirve pues para representar vectores con métodos gráficos cuando lo que conozco son las componentes rectangulares. Entonces, bueno, uno activa por acá al entrar en este enlace donde dice vector base y agrega cuáles son las componentes de ese vector base. En este caso, del vector A las componentes son 5 y 2, del vector B las componentes son 1 y 4. Y automáticamente él va a representar el vector C. Fíjense que esto, aunque no representó las paralelas, ese es el método del polígono, del paralelogramo que él está utilizando, perdón. Y bueno, nuestra resultante, que viene siendo el vector C, nos está indicando ya automáticamente, él hizo todos los cálculos, está indicando cuánto vale la magnitud, que son 8.5 unidades, 45 grados, si lo medimos desde el eje X positivo en sentido antihorario, y las componentes, como ya habíamos calculado anteriormente, de ese vector resultante son 6 en X y 6 en Y. Y bueno, aquí tiene estas opciones que nos permite hallar la suma de A más B, de A menos B, o agregar un tercer vector, por ejemplo. Incluso por acá podemos multiplicar cada uno de los vectores que hemos definido por un escalar, por ejemplo, el doble, el triple, etc. Entonces, bueno, esta es una de las aplicaciones que está disponible, pero que no es necesariamente la que nosotros vamos a utilizar para el informe, porque los datos de entrada para nosotros no va a ser a través de las componentes, sino a través de la magnitud y el ángulo. Veamos entonces otro ejemplo donde vamos a aplicar el método del paralelogramo para la suma de vectores. Acá pues me piden calcular las resultantes. Esta es la manera como se les presenta normalmente en la práctica y en el informe. Fíjense que me están dando el módulo de las fuerzas. En este caso estamos utilizando kilogramos de fuerza, porque nuestro simulador para la mesa de fuerza sí aguanta los kilogramos de fuerza y no como la que tenemos en el laboratorio, que es relativamente pequeñita. Entonces, la fuerza 1 tiene una magnitud de 50 kilogramos de fuerza y forma un ángulo de 30 grados, recuerden, desde el eje X positivo en sentido antihorario. Y la fuerza F2 tiene un módulo de 80 kilogramos de fuerza con un ángulo de 100 grados. Este es otro ejemplo diferente al anterior. Como les decía, utilizamos un transportador y definimos una escala. En este caso yo estoy representando en la escala que cada centímetro que yo vaya a medir con la regla equivale a 10 kilogramos de fuerza. En el primer vector forma 30 grados con la horizontal, busco 10, 20, 30 grados, lo marco aquí por ejemplo con un puntico, y luego con la regla trazamos un vector desde el origen hasta que la regla marque el equivalente, que serían 5 centímetros, que equivalen a 50 kilogramos de fuerza. Luego hacemos lo mismo con el vector F2. Está ubicado a 100 grados desde el eje X positivo en sentido antihorario. Si aquí tenemos 90, estos son los 100 grados. Y con la regla, marcamos aquí un puntico, con la regla vamos a trazar un vector
que mida el equivalente que representarían los 80 kilogramos de fuerza, que serían 8 centímetros. Aquí ya tenemos representados los dos primeros vectores. Luego con la escuadra trazamos paralelas a ambos vectores y la resultante, fíjense que va desde el punto de origen de los dos vectores A y B hasta el punto de intersección de dichas paralelas. Con el transportador podemos medir el ángulo. Fíjense que hasta acá tenemos esta línea, son 70 grados, pero está un poquito más allá de los 70 grados. Vamos a suponer, recuerden que el transportador luego tiene unas subdivisiones para dar una mayor precisión. Vamos a suponer que medimos ahí 74 grados, porque eso es lo que mide el transportador, de 1 grado en 1 grado. Esa es la apreciación, 1 grado. Entonces, la respuesta sería, medimos cuánto es la longitud de esta resultante, que serían 10,8 centímetros, que equivale al aplicar el factor de escala a 108 kilogramos de fuerza. Y el ángulo de inclinación serían 74 grados, ¿okay? Desde el eje X positivo en sentido antihorario. Conociendo la magnitud y la dirección, puedo hallar las componentes, como el caso anterior que me daban las componentes y yo con Pitágoras hallé la magnitud. Pues aquí conozco la magnitud y la dirección y podemos hallar las componentes rectangulares, como lo vemos más adelante en el método de descomposición rectangular, simplemente multiplicando la magnitud de la resultante, que son 108 kilogramos de fuerza, por el coseno del ángulo. Ojo, siempre va a ser la componente en X con el coseno del ángulo solamente si el ángulo está expresado desde el eje X positivo en sentido antihorario, como en este caso. Entonces, por coseno de 74. Y luego la componente en Y sería el módulo de la resultante por el seno del ángulo. Nuevamente, siempre la componente en Y va a ser por el seno del ángulo, si y solo si ese ángulo está expresado desde el eje X positivo en sentido antihorario. Así entonces las componentes nos dieron 29,77 kilogramos de fuerza y 103,82 kilogramos de fuerza. Tengo el vector resultante completamente definido, su magnitud, su dirección y sus componentes rectangulares. Pasamos ahora con el método del polígono utilizando los mismos datos, la fuerza F1 y F2 con cada uno de los ángulos. Y bueno, vamos a hacer, obviamente el resultado va a ser igual. Colocamos un origen inicial, a partir de ese origen trazamos el primer vector. Vamos a suponer que arbitrariamente tomo F1, que forma 30 grados, lo mido con el transportador, y 50 kilogramos fuerza. Si estoy utilizando la misma escala, sería una línea a 30 grados que mida 5 centímetros. Luego vuelvo a trazar el origen del sistema de referencia en la punta de ese primer vector y a partir de ahí trazamos el segundo vector F2. Ese ángulo que voy a medir en ese nuevo origen es de 100 grados y a partir de ahí voy a trazar una recta que, si utilizo la misma escala, mediría 8 centímetros, que equivalen a 80 kilogramos fuerza. Ya no hay más vectores que sumar, porque con este método puedo sumar más de 2, pero solo tengo 2. La resultante es la que cierra ese polígono y iría desde el origen del primer vector hasta la punta del último vector. Con el transportador medimos el ángulo, que debe dar 74 grados, y con la regla vamos a medir cuánto es la longitud de esa flechita, de ese vector, y regresando el factor de escala, vamos a suponer que si mide 10,8 centímetros, esto equivale a 108 kilogramos de fuerza. Nuevamente, conociendo el módulo y dirección de la resultante, con el ángulo desde el eje X positivo en sentido antihorario, aplicamos la descomposición en las componentes ortogonales Rx y Ry y obtenemos el valor de las componentes. Ahora bien, vamos a pasar a los métodos analíticos. Los métodos analíticos se caracterizan porque ahora nosotros necesitamos valernos de una calculadora para poder hacer esa determinación. Por supuesto, es mucho más precisa del valor de la resultante, sumar a los vectores analíticamente. Sin embargo, para aplicar correctamente los métodos analíticos, siempre se recomienda hacer este dibujo, como dice acá. Este es un dibujo referencial, no esta escala, pero sí nos ayuda a establecer las relaciones de quién es opuesto, quién es el adyacente, qué conozco y qué no conozco. Entonces, bueno, fíjense que aquí nuevamente representé el paralelogramo porque es el mismo ejercicio que veníamos realizando para comprobarlo ahora con métodos analíticos. Tenemos F1, tenemos F2 si lo tengo como polígono, o si lo hago como paralelogramo, este sería F1 y este sería F2. El punto es que en cualquiera de los dos métodos este vector va a ser la resultante.
Y fíjense que se está formando como un sándwich cuando lo picamos en diagonal. Se están formando dos triángulos. Podemos trabajar con cualquiera de los dos. Voy a necesitar el ángulo que forman los dos vectores en ese triángulo que estoy tomando acá como referencia, que está marcado como en color violeta, en color morado. Este ángulo que está opuesto a la resultante siempre lo voy a necesitar. No lo conozco explícitamente, pero aquí es donde nosotros vamos a aplicar la parte de geometría. Sabemos que F1 forma 30 grados con la horizontal y sabemos también que F2 forma 100 grados con la horizontal desde el eje X positivo en sentido antihorario. Así que por diferencia, si esto mide 30 y todo completo hasta F2 mide 100, 100 menos 30 significa que partiendo del mismo origen, F1 y F2 valen 70 grados. ¿Ok? Y por aquí esto también serían 70 grados. Y como esto que está acá, que tenemos por aquí, es un paralelogramo, sabemos entonces que tienen que sumar acá 180. O sea que si esto es 70, aquí tiene que valer 110. Y la suma de los cuatro lados, de los cuatro ángulos, perdón, tiene que ser los 360 grados. 180 por acá y 180 por aquí. Entonces, estos son 110 grados. Este ángulo siempre lo voy a necesitar. El ángulo que forman los dos vectores, como si los estuviese sumando por el método del polígono. Fíjense que este sería F1 y este sería F2 si los estoy sumando por el método del polígono. Entonces, voy a trabajar con este ángulo. También puedo trabajar con 70, lo que tengo que estar con cuidado es en la ecuación de la ley del coseno, que ya se las voy a presentar. Voy a comenzar entonces con el método de relaciones trigonométricas calculando la magnitud de la resultante. Y bueno, como ya sabemos que el ángulo entre F1 y F2 es 70 grados cuando parten del mismo origen, vamos a aplicar la ley del coseno con el triángulo morado que estamos viendo por acá. Si lo aplico con este triángulo morado, el ángulo que voy a utilizar es de 110, es decir, el ángulo que forman F1 y F2 como si los estuviese sumando con el método del polígono. Aunque como les dije, esto es solamente un dibujo de referencia porque aquí sí voy a aplicar la ecuación. Esta sería la expresión que representa la ley del coseno. Fíjense que es muy parecido a un producto notable. El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo entre ellos. Por eso se llama ley del coseno. La única diferencia que habría que aplicar en caso de que ustedes decidan trabajar es con el ángulo de 70, es que aquí no iría menos, sino que iría más. Entonces, es menos si van a tomar el ángulo entre los dos vectores como si estuviesen sumándolos con el método del polígono. Y sería más si van a utilizar el ángulo entre los dos vectores como si los estuviesen sumando con el método del paralelogramo, es decir, los dos partiendo del mismo origen. Con eso tienen que tener muchísimo cuidado. En este caso, si yo voy a utilizar 110, entonces debo colocar acá en la expresión menos, ¿okay? En este parecido, en esta ley del coseno que se parece al producto notable. Fíjense que estoy utilizando 110. Y tiene que dar exactamente lo mismo si ustedes lo hacen con el ángulo de 70, pero aquí tendrían que colocar el signo más. Tiene que dar exactamente lo mismo. En este caso dio 107,87 kilogramos de fuerza. Fíjense que cuando lo hacíamos, voy a regresar acá un momentico la lámina, cuando lo hacíamos con el método, los métodos gráficos, el valor que nos dio la resultante, la magnitud fue de 108, porque lo estábamos midiendo con un instrumento, por supuesto, y están los errores asociados a la medición, ¿okay? Por eso es un método gráfico. Pero cuando lo hacemos con estos métodos que son analíticos, pues ya nos estamos valiendo de cálculo. Fíjense que ahora tenemos una mayor precisión y una mayor apreciación en esos cálculos, que dio 107,87. Ese 87 no lo hubiésemos podido detectar con el instrumento que teníamos anteriormente. Bueno, vamos ahora a determinar el ángulo de la resultante, porque la magnitud fue ese 107, algo que nos había dado anteriormente, pero 107,87. Pero ahora necesitamos el ángulo de la resultante. Primero vamos a aplicar la ley del seno, sin embargo eso no me va a dar directamente la respuesta del ángulo, sino que me va a dar es la base para luego calcular esa dirección. Para ello entonces, fíjense que voy a utilizar un triángulo. La ventaja de la ley del seno es que sirve para cualquier tipo de triángulo, no tiene que ser un triángulo rectángulo, como por ejemplo el teorema de Pitágoras o las relaciones seno, coseno, tangente, que son nada más aplicables en triángulos rectángulos. La ley del seno aplica para cualquier tipo de triángulo, donde conozcamos la relación de, por ejemplo, dos ángulos o un ángulo y conozco dos lados opuestos, puedo aplicarla. Con la ley del seno diremos que la resultante, que ya la calculamos con la ley del coseno,
Ojo que con la ley del coseno solamente me permite, y la ley del seno, solamente me permite de igual sumar de 2 en 2 vectores. Esta es una de las limitaciones de este método. Solo permite sumar de 2 en 2 vectores. Bien, entonces es una relación que dice, un vector, en este caso el módulo del vector resultante, es al seno del ángulo que se le opone. ¿Qué ángulo se le opone a la resultante? 110. Como otro vector, cualquiera de los dos, solo que necesitaría utilizar es el vector que yo conozca el ángulo opuesto. Puedo utilizar F2, pero necesitaría conocer este ángulo que está acá, que de hecho es el que yo quiero, el ángulo que forma la resultante con F1, porque ya que yo tenga el ángulo de la resultante con F1, le sumo estos 30 y ya tengo la respuesta. O podríamos utilizar este vector, pero me va a dar entonces el ángulo de la resultante con F2, pero acá en esta parte final. Así que definitivamente voy a utilizar este ángulo y necesitaría tomar como referencia entonces la fuerza F2. Por eso ustedes están viendo acá en la ley del seno que tomé F2 porque intencionalmente yo quiero calcular es este ángulo, el ángulo que forma el origen de la resultante con respecto a F1 y ya después le sumo los 30 grados que ha recorrido F1. Bien, entonces, ¿cuánto vale la resultante? Lo calculamos con la ley del coseno, 107,87. Entre el seno del ángulo que se le opone, que es 110, como este lado, que mide 80, es al seno del ángulo que se le opone. Pero ¿cuánto vale este ángulo? No lo sabemos, lo llamé alfa. Si despejamos alfa, entonces de acá sería el arcoseno del seno de 110 entre 107,87 multiplicado por 80 y el resultado de ese ángulo es 44,18 grados. Como les dije, ese ángulo alfa sería este nada más, pero esa no es la respuesta. Necesitamos para que esté expresado desde el eje X positivo en sentido antihorario, necesitamos sumarle el ángulo que forma la fuerza F1 con la horizontal, que son 30 grados. Y el resultado son 78,14 grados. Como esto es una imagen, ya venía así, no traía el simbolito de grados, pero deben colocarle el símbolo de grados a lo que represente un ángulo. Ok, vamos ahora a otro método analítico que es el método de descomposición rectangular, aunque ya ahorita lo aplicamos cuando teníamos la resultante por el método del paralelogramo y el del polígono, que luego lo multipliqué por coseno y seno y hallamos las componentes, pues aquí vamos a explicarlo un poquito más a detalle. Siguiendo con el mismo ejercicio me piden hallar la resultante de las fuerzas, pero ahora vamos a aplicar el método de descomposición rectangular. Primero tenemos cada una de las fuerzas, el módulo de cada fuerza la voy a multiplicar para hallar la componente en X. Ojo, como esos ángulos están desde el eje X positivo en sentido antihorario, las componentes en X son por el coseno de ese ángulo y las componentes en Y son por el seno de ese ángulo. Y luego sumamos cada una de las componentes, 43,3 menos 13,89 da 29,41 en X y 25 más 78,78 da 103,78 en Y. Luego, aplicando Pitágoras, determinamos la magnitud de la resultante, que estos son kilogramos de fuerza, muy importante las unidades. Como les dije, esto es una imagen y no traía las unidades, pero debemos colocárselas. Y el ángulo lo determinamos simplemente con la arcotangente. Si quiero el ángulo con respecto al eje X más cercano, sería el arcotangente de la componente en Y entre la componente en X. Hay que verificar si este ángulo ya es el definitivo, va a depender. Si ya está en el primer cuadrante, entonces simplemente arcotangente de RY sobre RX y listo. Ese va a ser el ángulo, tiene que darme entre 0 y 90. Pero si la resultante me habría quedado en el segundo, tercero o cuarto cuadrante, después de aplicar esto, tienen que ver si por ejemplo es 180 menos eso o 180 más ese valor. Porque esta expresión de arcotangente de Y sobre X siempre les va a dar el ángulo respecto a X que tenga más cercano. Por ejemplo, si estamos en el segundo cuadrante, el eje X más cercano es el eje X negativo. Entonces tendrían que decir 180 menos el resultado que les dé esa expresión. O si está, digamos, en el tercer cuadrante, igual, va a darles el ángulo del eje X que tiene más cerca en el tercer cuadrante es el eje X negativo. Entonces tienen que decir 180 más ese resultado. Y si está en el cuarto cuadrante, el eje X que tiene más cerca es el positivo, pero te va a dar el eje X con respecto al eje X positivo, pero en sentido horario. Y tú lo necesitas es antihorario. Entonces tienes que decir 360 menos ese ángulo. Entonces siempre es bueno, aunque estamos aquí valiéndonos de cálculos numéricos, hay que hacer siempre el esquema, el bosquejo para ver en qué cuadrante está la resultante. Así no trabajemos a escala.
Y el cuadrante donde se encuentra también lo podemos corroborar por los signos de las componentes. Estoy viendo que Rx es positivo y Ry también es positivo. Ahora bien, vamos con otro simulador. Este sí me permite colocar o representar los vectores dadas o conocidas, su magnitud y su ángulo respecto al eje X positivo en sentido antihorario. En esta dirección lo pueden ubicar. Igual esta presentación la tienen disponible en el Classroom y también les coloqué en el Classroom los correspondientes enlaces. Entonces en este enlace ustedes ingresan y fíjense que ahora para los vectores A y B les piden el ángulo y la magnitud y ángulo. Automáticamente les dice cuánto es la componente de cada vector y les da, como ven por acá, cuánto es la resultante que representa este vector que tenemos por acá. Y la ventaja del método de descomposición rectangular, que es el más utilizado, es que nos permite sumar simultáneamente dos o más vectores, mientras que el de relaciones trigonométricas solamente me permitía sumar de dos en dos vectores. Esto que acabamos de señalar por acá representa el valor de la resultante. Fíjense que el módulo es 107,87, el ángulo es 74,18. Cuando lo hicimos con método gráfico decíamos 74, porque esa es la apreciación para la que está limitada el transportador. Y lo mismo para la reglita, nos medía 108, pero sabemos que acá nos está verificando que es 107,87. Y las componentes de la resultante son 29,41 kilogramos fuerza en X y 103,78 kilogramos fuerzas en Y. Vamos ahora con nuestra mesa de fuerza virtual, ¿ok? En esa mesa de fuerza virtual, luego les coloco el correspondiente enlace. Si yo coloco los dos primeros vectores, aquí donde dice el número de pesos que voy a colocar, si coloco dos nada más, la masa 1 es de 50 kilogramos de fuerza, el ángulo que forma es de 30, masa 2 de 80 y el ángulo de 100. Fíjense entonces que el anillito, este es el equivalente del anillito, va a quedar desplazado. Y fíjense que esta es la resultante del vector que está mostrando en color azul. Ojo que estas componentes que ustedes están viendo acá, las componentes de la resultante en X y en Y, uno quizás dirá, bueno, pero es que esto no me está dando, están expresadas en Newton. A pesar de que uno le coloca los datos en kilogramos fuerza, él te da la respuesta en Newton. Entonces, si queremos compararlo con los valores anteriores, vamos a dividirlo entre la aceleración de la gravedad, que sería 9,80 metros sobre segundo cuadrado. Y así entonces vamos a obtener estas componentes, al dividirlas entre 9,8, me da las componentes que teníamos en el resultado anterior, 29,44, 103,89. Aquí les voy a dejar dos preguntas para que las respondamos ahorita en la clase. ¿A qué se debe esa diferencia que nos está dando de estos valores en comparación con los métodos gráficos que teníamos anteriormente? Y comparando los métodos gráficos, donde la resultante daba, por ejemplo, magnitud 108 y las componentes daban valores diferentes, ¿cuál de esos métodos se considera que es más preciso? ¿El método gráfico o estos métodos analíticos que tenemos acá? Porque este cálculo que me está haciendo la mesa de fuerza está aplicando son métodos analíticos, lo está haciendo la computadora. Esto es importante saberlo porque luego vamos a ver otra en representación gráfica, vamos a tener también que calcular algunos errores y hay que identificar cuál es el valor teórico, el que se considera verdadero, y cuál es el valor experimental, ¿okay? Que es el que es, digamos, más aproximado. Tomamos el valor absoluto del valor teórico menos el experimental entre el valor teórico, lo multiplicamos por 100 y esa es la manera de calcular los errores cuando estamos haciendo alguna representación gráfica. Bien, entonces aquí está, les coloqué el enlace de ese simulador que teníamos anteriormente. Fíjense que el anillito estaba desplazado cuando yo nada más coloco la fuerza F1 y F2. ¿Cómo equilibramos ese sistema? ¿Cómo llevamos el anillito a que quede centrado? Tenemos que agregar una fuerza que contrarreste, que compense el efecto que están produciendo las dos primeras. Si coloco la resultante voy a estar empeorando el asunto, porque la resultante lo que hace es, esas dos fuerzas que teníamos originalmente, si se las sumo, la resultante voy a agregar otro efecto más. Yo lo que necesito es las dos fuerzas que tengo, que equivalen a la resultante, voy a colocarle otra fuerza igual y opuesta, y es la que se llama la fuerza equilibrante. El módulo de la fuerza equilibrante es el mismo de la resultante, porque recuerden que esta resultante equivale a la fuerza F1 y F2. Pero el ángulo donde la voy a representar tiene que ser opuesto a la resultante. Es decir, le voy a sumar 180 grados a ese ángulo que teníamos de la resultante, que era 74,18. Le sumamos 180 y nos da 254,18. Ese es el ángulo de la fuerza equilibrante. Ahora entonces, en ese simulador,
además de la masa M1 y M2, ahora vamos a agregar el número de pesos, voy a agregarle un tercero, vamos a colocar los resultados de mi fuerza equilibrante, cuyo módulo es 107,87 y el ángulo es de 254,18. Le damos a la opción, ahí tiene un botón, creo que se llama Start o Reset, Start, para que vuelva a hacer los cálculos y fíjense que ahora quedó completamente centrado el anillito. De hecho, luego sale como un puntico, que es el que dice cuánto es el módulo de la resultante. En la anterior apareció una flecha azul, ahora lo que sale es un puntico indicando que esa resultante es 0. Recuerden que un punto tiene magnitud 0. Eso es lo que se hace pues con este experimento. Hacemos los cálculos, hacemos la representación gráfica y hacemos o corroboramos los resultados a partir de esta mesa de fuerza. Bueno, ya para finalizar vamos a explicar rapidito, aquí tenemos los simuladores cuyas dirección ustedes la tienen disponible en el Classroom, al igual que en la presentación. Fíjense que por acá ustedes pueden ir sumando, agregando vectores o eliminar algún vector. Voy a trabajar con los vectores que teníamos inicialmente, vamos a colocar esto en 0. Los vectores que teníamos A y B, vamos a remitirnos por acá a la presentación que les acabo de colocar. Teníamos los vectores, el primero tenía una magnitud de 50 kilogramos fuerza con un ángulo de 30 y el otro 80 kilogramos fuerza con un ángulo de 100. Entonces vamos a colocar así, el vector A tiene 50 con un ángulo de 30, tan sencillo como eso, y el otro 80 con un ángulo de 100. Miren lo sencillito. Automáticamente él representó un polígono, por cierto, aquí está utilizando el método del polígono, y ya les da automáticamente la resultante, el ángulo y las componentes. Si nos vamos al siguiente simulador, que es este que tenemos acá en la dirección, ya aquí les coloqué para dos fuerzas el valor de 50, ¿ok? Con el ángulo de 30, que es esta fuerza F1. La masa 2 es de 80 con el ángulo de 100. El vector que está en color azul es la resultante, pero fíjense que me está diciendo que este es el resultado de la fuerza en Newton y que tratemos de balancear la fuerza. Habría que agregar una tercera fuerza, que viene siendo la fuerza equilibrante. Vamos a maximizar por acá donde teníamos el cálculo de la equilibrante, que era la misma resultante, 107,87 kilogramos de fuerza, 107,87, y que forma un ángulo de 254,18. 254,18. Ok, acá tenemos entonces el resultado, fíjense que ahora quedó completamente centrado y este puntico que vemos acá, ese triangulito, representa el módulo de la resultante que es 0, ya quedó completamente equilibrado el sistema. Pero por supuesto para montar la mesa de fuerzas y equilibrarla, previo a ello hay que hacer todos los cálculos. Es decir, la mesa de fuerza no es que te reemplaza los cálculos, hay que hacerlos, la mesa de fuerza sirve para comprobar pero no hace los cálculos. Estos valores tuvimos que determinarlos nosotros previamente.